Muy buenos días. Hoy continuaremos el ciclo de clases dedicadas a los fármacos alérgicos y consideraremos una de las catecolaminas más utilizadas en medicina, que es la adrenalina. Como vimos en la clase anterior, este es un agonista inespecífico de los receptores adrenérgicos, alfa y beta. Y veremos cómo actúan en cada uno de los órganos donde están contenidos estos receptores. Por ejemplo, en corazón. En corazón, los cardiomiocitos tienen un predominio de receptores beta 1. Estos, al ser estimulados, van a provocar un aumento en el disparo de descargas eléctricas en el nodo sinusal, o sea, aumenta la descarga de disparos, por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se llama cronotropismo positivo. Además, a nivel de los cardiomiocitos, la entrada de calcio provoca un aumento de la fuerza de contracción. Eso es inotropismo positivo. Y además aumenta la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular. Eso se llama dromotropismo positivo. Aparte, aumenta el automatismo cardíaco. Eso se llama vagotropismo. Todo lo cual nos lleva a un aumento de la presión arterial sistólica y el gasto cardíaco. En este gráfico volvemos a ver, ya lo vimos en la clase pasada, pero lo volvemos a ver, qué eventos ocurren una vez que el receptor beta 1 es estimulado por el agonista, en este caso la adrenalina. Como vimos, se activa la proteína GS del complejo proteína G acoplada a GAS, que va a activar la adenilato ciclasa, provocando el aumento del AMP cíclico. Lo cierto es que el estímulo de los receptores beta 1 van a provocar, a través de la fosfoquinasa A, la fosforilación de los canales lentos o los canales L de calcio, que van a aumentar la entrada de calcio. Y este calcio, a su vez, va a disparar la salida del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. Este aumento intracelular del calcio provoca un aumento de la fosforilación de los filamentos de miosina, hay una mayor interacción con actina y un aumento de la contracción. Un aumento de la fuerza de contracción, pero también se va a fosforilar otra proteína que está en el retículo sarcoplásmico, que al ser fosforilada va a aumentar su actividad recaptadora del calcio. Es así que ese calcio que se liberó bruscamente del retículo sarcoplásmico rápidamente es recaptado por este intermedio de esta proteína, el fosfolamban, y así disminuyen rápidamente los niveles de calcio que aumentaron por la entrada de calcio. O sea, aumenta la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico. Eso provoca entonces un aumento de la fuerza de contracción, pero a la vez un aumento en una disminución, o sea, un aumento de la recaptación de calcio y una rápida relajación de esa fibra muscular, de ese cardiomiocito. Eso ocurre dentro de los cardiomiocitos del corazón. Esos receptores beta 1 aumentan la actividad eléctrica del corazón. Ahora bien, a nivel de actividad eléctrica del corazón, observamos de que aumenta tanto la velocidad de conducción auriculoventricular como la automatismo de las células cardíacas. Ahí vemos que puede ocurrir aumento de la pendiente, de la fase 4, de la pendiente despolarización de la fase 4 del potencial de acción. Esto puede generar la aparición de arritmias como la taquicardia ventricular, como se ve allí en uno de los recuadros. Ahora bien, en esta lámina observamos qué ocurre en la actividad eléctrica, en el diagrama del potencial de acción. Vemos que la fase 4 de este potencial de acción aumenta su pendiente, ocurre una despolarización rápida de estas células, aumentando su frecuencia de disparo. Allí vemos en unas células, en este caso una célula de Purkinje, cómo aumenta su disparo y provoca lo que se ve allí en el electrocardiograma como una taquicardia ventricular. Ahora, a nivel de los vasos sanguíneos, recordemos lo siguiente. En los vasos sanguíneos, en general, todos ellos tienen receptores alfa, alfa 1 y en menor grado alfa 2. El estímulo alfa 2 va a provocar contracción de esos vasos, ya sean vénulas o arterias. Entonces tenemos a una vasoconstricción generalizada por estímulo alfa. Eso
con la adrenalina a dosis altas. Pero veamos. En los vasos que irrigan el músculo estriado, las arteriolas que irrigan el músculo estriado, además de receptores alfa, tenemos receptores beta 2 en igual proporción. Entonces, el detalle es que la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta 2. Entonces, esto quiere decir que a dosis bajas, la adrenalina estimulará primero aquellos receptores que sea más afín, en este caso los receptores beta 2, y va a provocar, en este caso, una disminución de la resistencia vascular periférica porque va a relajar el músculo liso vascular de esos vasos. Entonces vamos a tener una disminución de la presión arterial diastólica. En este gráfico vemos cómo el aumento de la concentración de adrenalina en, digamos, los niveles plasmáticos de adrenalina van a hacer cambios diferenciales. Por ejemplo, a dosis bajas, a concentraciones bajas, el primer receptor estimulado es el receptor beta 2. Eso va a provocar dilatación de las arteriolas que irrigan el músculo estriado. Pero al ir aumentando la dosis se van a sumar los receptores alfa 1 y van a equilibrar en un principio esta vasodilatación, por lo que vamos a tener un aumento de la presión arterial diastólica que previamente estuvo disminuida por el estímulo de los receptores beta 2. Y a altas dosis, todos los receptores alfa 1 van a ser estimulados, provocando al final el efecto neto, una vasoconstricción generalizada, es decir, con aumento de la resistencia vascular periférica. Resumiendo entonces, la adrenalina a dosis bajas estimula receptores beta 2, lo que provoca una dilatación o una relajación del músculo liso de los vasos que irrigan, en este caso las arteriolas que irrigan el músculo estriado, provocando disminución de la resistencia y disminución de la presión arterial diastólica. A dosis alta hay estímulo alfa 1, por lo que ocurre una vasoconstricción generalizada, aunque en menor grado en las arteriolas que irrigan el músculo estriado. Y tenemos entonces al final el efecto neto, un aumento de la presión arterial diastólica. Eso es lo que hace la adrenalina en los vasos sanguíneos. Aparte de que en las vénulas hay receptores alfa 1, es lo que existe allí, y allí sí vamos a tener un aumento del retorno venoso por contracción de estas vénulas. En esta lámina observamos los eventos moleculares que ocurren tras el estímulo a los receptores beta 2. Entonces vean allí qué es lo que sucede. Al ser estimulados los receptores beta 2, por supuesto, va a activar la adenilatociclasa. Vamos a tener un aumento del AMP cíclico que va a activar la fosfoquinasa A, la cual va a fosforilar la quinasa de cadenas ligeras de miosina. Esta enzima, al ser fosforilada por la fosfoquinasa A, provoca su inactivación. Al no haber actividad de la quinasa de cadenas ligeras de miosina, no va a ocurrir la fosforilación de la miosina y esta, por supuesto, no se va a interactuar con la actina, por lo que no va a haber contracción del músculo liso. Eso hace de que haya relajación de ese dicho músculo liso. ¿Ven allí? Aparte, en esta lámina, vean allí en el canal de calcio. ¿Ven allí el canal de calcio? Los canales de calcio permiten la entrada de calcio, ya sea por diversos estímulos. Lo cierto es que este calcio va a unirse a otra proteína que existe dentro de la célula, que es la calmodulina. Y este complejo calcio-calmodulina va a hacer que esta quinasa de cadenas ligeras de miosina se active. Al ser activada esta quinasa de cadenas ligeras de miosina, va a fosforilar la miosina y va a provocar que interactúe con la actina y haya contracción. Eso es lo que ocurre allí. Entonces, vean los efectos contrapuestos. El receptor beta 2 fosforila la quinasa de cadenas ligeras de miosina, inactivándola y provocando relajación del músculo liso. En cambio, la entrada de calcio, que es provocada por la activación de receptores alfa 1, va a provocar que este calcio, al unirse al complejo, a la proteína modulina, produciéndose el complejo calcio-calmodulina, este complejo calcio-calmodulina activa la quinasa de cadenas ligeras de miosina
la cual va a fosforilar, como todas las quinasas, en este caso la miosina, y la miosina fosforilada va a interactuar con la actina, produciéndose la contracción del músculo liso vascular. ¿Se entendió? En este gráfico podemos destacar cómo el estímulo de los receptores beta 2 en el músculo liso de la vasculatura, en este caso las arteriolas que irrigan el músculo estriado, provoca una disminución de esta resistencia vascular periférica, una disminución de la presión arterial diastólica, y esto va a provocar un efecto reflejo, que es la taquicardia refleja. ¿Qué quiero destacar con eso? Que además de los efectos directos de las catecolaminas, hay que tomar en cuenta los efectos reflejos. Y lo vamos a ver en esta gráfica que ustedes ya bien conocen. Aquí vemos lo que llaman el reflejo varosector. ¿Qué quiere decir esto del reflejo varosector? Pues resulta que en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas hay varoreceptores. Estos varoreceptores van a detectar cambios en la presión arterial. Entonces, si estos varoreceptores detectan una disminución de la presión arterial media, o sea, digamos, de la presión que se ejerce en las paredes de la aorta y de la bifurcación de las carótidas, va a ocurrir esa señal es enviada a los centros vasomotores del bulbo raquídeo o del tallo cerebral, los cuales van a provocar a la larga una inactivación del sistema parasimpático que a través del vago llega al corazón y una activación del sistema simpático cuyas ramas que inervan el corazón van a provocar esa taquicardia refleja. Pero a nivel vascular también hay ramas directas del sistema simpático en cada uno de los vasos, lo que van a provocar la liberación de la catecolamina alfa 1 de estos botones presinápticos que allí están y provocando que haya vasoconstricción de aquellos vasos que no tengan receptores beta 2 y también los que tienen beta 2, entonces provocando una reversión de esta disminución de la presión diastólica que provoca el estímulo beta 2. Eso es el reflejo varosector. En resumen, lo que quiero decirles con esto es que cuando ustedes consideran las acciones vasculares, cardiovasculares de estas catecolaminas, en especial la adrenalina, hay que tomar en cuenta los efectos directos provocados por el estímulo de los receptores adrenérgicos de estas catecolaminas y aparte los efectos reflejos debidos a los cambios de presión que se originan por el estímulo de estas catecolaminas. Eso quiere decir que si ocurre, como el caso de administrar dosis bajas de adrenalina, que va a haber un estímulo beta 2, como dije, y una disminución de la presión arterial diastólica, el efecto reflejo va a ser mayor liberación por intermedio del sistema simpático en este caso, de la noradrenalina por los botones presinápticos que inervan al corazón y los vasos sanguíneos, provocando taquicardia refleja debido a esta activación refleja del sistema simpático y una reversión de la disminución de la presión arterial diastólica por estímulo directo a los vasos sanguíneos, provocando estímulos receptores alfa 1. En el riñón, los efectos de la adrenalina se deben a aumento de la resistencia vascular renal por estímulo alfa 1. Entonces hay vasoconstricción de tanto arteriolas como de las vénulas que irrigan la nefrona. Va a haber una disminución del flujo plasmático renal, una disminución de la filtración glomerular. Y aparte va a ocurrir una liberación de renina por estímulo beta 1 en el aparato yuxtaglomerular. En el músculo liso bronquial vamos a tener que hay un predominio de receptores beta 2. No hay receptores alfa 1, solamente hay receptores beta 2. Y el estímulo producido por la adrenalina a bajas dosis, bueno, y supuestamente a altas dosis porque no hay receptores alfa 1, va a provocar una relajación del músculo liso bronquial y una broncodilatación. Este es un efecto muy útil en el caso de crisis asmática. Entonces, broncodilatación. En el útero grávido, saben que en el útero hay músculo liso. Entonces, el estímulo beta 2 en el músculo liso del útero en estado de gravidez
va a provocar relajación de ese músculo liso, por lo tanto va a disminuir la frecuencia de contracciones uterinas en el caso de que las haya, ¿no? Es un efecto también terapéutico en algunos casos. A nivel ocular, tenemos que el estímulo receptores alfa 1 en el músculo radial del iris va a provocar una contracción de este músculo radial arrastrando el borde de la pupila hacia afuera, provocando midriasis. Una midriasis activa porque es una midriasis debido a la contracción del músculo radial del iris. A su vez va a provocar una vasoconstricción de los vasos que, que están en el ángulo de Schlenk, aumentando el drenaje del humor acuoso, pero a su vez por el estímulo beta 1 va a haber un aumento de la producción de humor acuoso allí en esa zona, por lo que tenemos que aumenta la producción de humor acuoso, pero a la vez aumenta el drenaje y al final la presión intraocular se mantiene estable. Otro gallo canta si este ángulo de Schlenk es obstruido por quizás una estrechez de ese ángulo, como ocurre en el glaucoma. Entonces allí sí vamos a tener un aumento de la presión intraocular. De allí el uso terapéutico de agentes que bloquean a los receptores beta en las células que producen el humor acuoso para el fin de disminuir esa producción del mismo y disminuir la presión intraocular en los pacientes con glaucoma. Entonces los beta bloqueantes tendrían un rol importante allí, como verán adelante. A nivel de la vejiga urinaria, recuerden que en el cuerpo o sea, digamos en la vejiga en sí, existe el músculo detrusor, cuya contracción provoca el vaciamiento de esa vejiga que va a permitir la salida de orina a través del esfínter. El esfínter. Entonces, un estímulo beta 2 de ese músculo, o sea, el estímulo beta 2 va a provocar relajación del músculo detrusor de la vejiga, provocando relajación de la misma y aumentando la continencia, es decir, la orina no va a querer salir. A su vez, el estímulo alfa 1 en el esfínter vesical, en el esfínter, va a provocar contracción de ese esfínter, impidiendo la salida de la orina. Entonces, el efecto neto es un aumento de la continencia urinaria, es decir, retención urinaria. Eso ocurre cuando se estimulan los receptores, primero los beta 2 en el músculo detrusor de la vejiga, que provocan la relajación del mismo, y a su vez el estímulo de los receptores alfa 1 del esfínter provocan la contracción de este esfínter. Entonces la orina no va a salir. A nivel del intestino, del aparato digestivo, la adrenalina va a actuar predominantemente en los receptores beta 2, provocando la relajación del mismo y al final una disminución del peristaltismo intestinal. Entonces, allí las catecolaminas provocan relajación del músculo liso y disminución del peristaltismo intestinal en general, ¿no? Entonces, ya entrando en la parte metabólica, vamos a ver lo siguiente. Ok, vean ustedes que la adrenalina actúa afectando el metabolismo de la glucosa, ya sea a nivel del hígado. Recuerden que los hepatocistos tienen receptores beta 2 que al ser estimulados provocan a la final una disminución en este caso de la glucogenogénesis, o sea, la generación de glucógeno, el almacenamiento de la glucosa en la molécula, la gran molécula que es el glucógeno. Eso va a ser inhibido por la adrenalina y a través del estímulo beta 2, y a la vez vamos a tener una estimulación de la degradación del glucógeno para convertirlo en glucosa. Entonces se va a aumentar la glicemia, en este caso, por estímulo beta 2, que va a llevar a eso. Entonces, a nivel de los adipocitos, tenemos que el estímulo beta 2 va a promover la lipólisis. Entonces, eso lo ven allí en ese gráfico como los eventos que ocurren con activaciones e inactivaciones de diversas quinasas que a la postre van a llevar a una disminución del almacenamiento de glucosa en glucógeno y a una mayor degradación del glucógeno existente para producir glucosa. El efecto neto es un aumento de la cantidad de glucosa en sangre y a un aumento de la lipólisis, generando triglicéridos.
A nivel de, a nivel del páncreas, recuerden que en el páncreas tenemos el páncreas exocrino, que secreta las enzimas encargadas de la digestión de los alimentos, pero a la vez tenemos el páncreas endocrino, donde existen unas regiones dentro del mismo que se llaman los islotes de Langerhans. En estos islotes hay diferentes tipos de células que producen diferentes hormonas. La que nos interesa aquí son las células beta, que producen insulina. Entonces, el estímulo beta 2 de estas células beta van a provocar una mayor liberación de insulina, pero resulta que hay predominio de receptores alfa 2 en estas células beta. Y el estímulo alfa 2 va a provocar disminución de la secreción de insulina. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Una disminución en la secreción de insulina. Una disminución en la secreción de insulina por efecto alfa 2. Entonces esto se traduce en que va a haber menos insulina disponible para, digamos, ayudar a que esta glucosa disminuya en sangre. Entonces tenemos que, resumiendo, el estímulo beta 2 hepático aumenta la producción de glucosa y el estímulo de las células betas de los islotes de Langerhans disminuye la secreción de insulina. Entonces vamos a tener un aumento de la glicemia sanguínea. A nivel de las glándulas sudoríparas encontramos de que va a haber un aumento de la secreción de sudor, sobre todo en aquellas glándulas que están en las axilas, en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Tenemos un aumento de la sudoración debido al estímulo de receptores, en este caso alfa. Entonces, un aumento de la secreción de sudor por estímulo de los receptores adrenérgicos de estas glándulas sudoríparas, sobre todo las apocrinas. Eso ocurre allí. Ahora, a nivel del músculo estriado, vamos a tener que dos eventos que van a provocar temblor muscular. Primero, el estímulo, en este caso, el estímulo alfa 1, va a aumentar la liberación de acetilcolina en la placa motora, habiendo contracciones espasmódicas del músculo, pero a su vez va a haber en el caso de estímulo beta 1, va a facilitar el secuestro de calcio por el retículo sarcoplásmico ocurriendo una relajación. Entonces, este ciclo de contracción-relajación es lo que explica el temblor muscular. Aumento de la contracción por estímulo de la placa motora y cese de la contracción por secuestro de calcio por el retículo sarcoplásmico. Entonces es un efecto cíclico que provoca temblor. Si bien las catecolaminas no atraviesan la barrera hematoencefálica, por ser moléculas cargadas a pH fisiológico, no atraviesan esta barrera, pero los pacientes reportan desasosiego, cefalea, aprensión y temblor, y eso es debido a las acciones periféricas de la misma. Recuerden que el temblor que produce la adrenalina, por lo que ya explicamos, la taquicardia, esa sensación de sudoración, todos son signos periféricos de ansiedad, que no es debido al estímulo central. Ahora entrando a la farmacocinética de la adrenalina, tenemos que saber de que este fármaco es rápidamente metabolizado por la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa. O sea que su vida media es muy corta, de minutos, 1 a 2 minutos. Entonces ella se puede administrar por vía subcutánea lenta, diluida, porque ella en el sitio local produce vasoconstricción intensa y si la ponemos sin diluir puede producir necrosis del tejido. Aquí tenemos las presentaciones, vienen unas 200, la que más se utiliza actualmente es 1 al 1000, donde tenemos una concentración de 1 miligramo por cc, 0,1%. Entonces había la dosificación de 0,25 a 0,5 miligramos endovenoso y subcutáneo de 0,3 a 0,5 miligramos, siempre menor dosis para evitar la necrosis local que pudiera ocurrir cuando administramos concentraciones elevadas de la misma. Ahora bien, ¿cuáles son los usos de la adrenalina? Las principales indicaciones de la adrenalina están allí. La primera es la reanimación cardiovascular, cuando hay paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que se busca allí? Bueno, se administra por vía endovenosa, se administra por vía incluso a través del tubo endotraqueal cuando está intubado el paciente. Entonces, son maniobras que son la parte farmacológica del tratamiento del paro cardiovascular, se hace con adrenalina. Entonces tenemos que se debe administrar 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos a fin de obtener una actividad eléctrica susceptible de ser
desfibrilada o cardiovertida. Porque cuando hay paro cardíaco es que no hay actividad eléctrica. Entonces hay que provocar una actividad eléctrica para que pueda ser desfibrilada o cardiovertida en el caso de que haya fibrilación o haya taquicardia ventricular. Y además logramos lo siguiente, que ya les explico. Aparte de aumentar la actividad eléctrica del corazón o intentar que haya actividad eléctrica en el corazón, la adrenalina provoca a estas dosis altas una redistribución del flujo sanguíneo por contracción de en este caso, vénulas y arteriolas de la piel y de otras del abdomen, o sea, arteriolas que en este momento no hacen falta, al fin de derivar la sangre hacia el cerebro. Entonces hay una redistribución de la sangre hasta un aumento de la circulación cerebral dado por los masajes cardíacos. Recuerden que cuando hay paro cardiovascular no hay contracción, entonces uno debe hacer el masaje. Ustedes deben haber estudiado algo en primeros auxilios, cómo se hace una reanimación cardiopulmonar. Entonces el masaje hace que haya salida de sangre del corazón a los vasos sanguíneos. Entonces lo que queremos con la adrenalina es que esta sangre vaya principalmente al órgano más importante en este momento, que es el cerebro, el cual no puede vivir sin que tenga el adecuado suministro de sangre y glucosa. Va a haber muerte cerebral si no se hace la reanimación a tiempo. Entonces la adrenalina busca que haya esa redistribución de sangre a fin de que la mayoría de la sangre que uno está empujando con el masaje llegue al cerebro y no se disemine por otros órganos que en ese momento ellos pueden resistir más la ausencia de circulación. Entonces, en resumen, la adrenalina aplicada en el paro cardiovascular busca restablecer la actividad eléctrica para que haya, después si sucede una fibrilación o una taquicardia ventricular, pueda ser desfibrilada o cardiovertida. Y en segundo lugar, lograr una redistribución de la sangre para que haya mayor entrada de sangre al cerebro durante el masaje cardíaco. Otro uso de la adrenalina es en el tratamiento del shock anafiláctico, es decir, aquel choque que ocurre de naturaleza alérgica cuando ocurre la liberación de histamina debido al estímulo de la unión del antígeno con los anticuerpos IgE que están adosados a la membrana celular de los mastocitos. Entonces, esta interacción del antígeno con el anticuerpo IgE provoca liberación de histamina y lo que esta liberación de histamina y otros mediadores provocan vasodilatación generalizada y broncorrea y aparte un edema angioneurótico, que es lo que puede matar al paciente si este ocurre en la glotis. Entonces, el edema de la glotis puede asfixiar al paciente, aparte que la disminución de la resistencia vascular periférica producto de la acción de la adrenalina en los vasos sanguíneos va a provocar un shock, en este caso una disminución de la presión arterial. Entonces, la adrenalina lo que busca es revertir los efectos de la histamina, provocando vasoconstricción debido al estímulo alfa de estos vasos y a su vez provocando una disminución en la liberación de histamina por estos mastocitos. Aparte de que a nivel bronquial va a promover la broncodilatación, entonces, y la disminución del edema angioneurótico. Entonces, eso es lo que se busca con la adrenalina. Entonces, la droga de elección con una reacción anafiláctica, ya sea por vía subcutánea o sea hay shock por vía endovenosa. Además, la adrenalina puede ser utilizada como agente hemostático, es decir, donde en sitios donde haya muchos sangramientos, por ejemplo, después de una exodoncia puede quedar eso sangrando allí. Entonces, una manera de taponar ese sangramiento es colocando un hisopo hervido en adrenalina para provocar vasoconstricción local en el sitio y detener la hemorragia. Igual cuando ocurre una epístasis copiosa, se puede poner un tapón con adrenalina, como ven en la gráfica. Otra aplicación interesante de la adrenalina es para prolongar la duración de los anestésicos locales, que permanezca la anestesia en el sitio donde se aplicó, que es lo que se busca, y disminuir su absorción sistémica. Entonces, la adrenalina, debido a la vasoconstricción local que produce en el sitio donde se inyecta este anestésico, entonces prolonga la duración de esa anestesia en el sitio y la acción del mismo. Entonces, es un efecto interesante que aumenta la eficacia de la anestesia. Ahora bien, la adrenalina puede ser utilizada en el caso de que haya una crisis asmática severa, cuando no se consiguen nebulizadores, para aliviar el broncoespasmo. Entonces se usa una dosis diluida por vía subcutánea a fin de que el efecto beta-2 que se logre con esa dosis
baja provoque en este caso la broncodilatación y se suprima el broncoespasmo. Con respecto a las reacciones adversas de la adrenalina, ellas tienen que ver con su mecanismo de acción, que es estimular receptores adrenérgicos. Entonces vamos a tener desasosiego, intranquilidad, ansiedad, cefalea, taquicardia sinusal, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hemorragia cerebral, vasoconstricción, necrosis local cuando la inyectamos en una concentración a nivel de la piel, pues puede producir necrosis local por la vasoconstricción intensa que ella produce. Esto sería todo lo concerniente a la adrenalina. Ahora vamos a ver otros fármacos adrenérgicos de acción directa, agonistas. Y uno que interesante es el neurotransmisor del sistema simpático, que es la noradrenalina. La noradrenalina también puede ser utilizada como fármaco en situaciones de shock séptico, por ejemplo, que es uno de los usos debido a su intenso efecto vasoconstrictor, que ya vamos a analizar en la siguiente lámina que ya viene a continuación. Entonces veamos. La noradrenalina, a diferencia de la adrenalina, carece de actividad beta 2. No tiene actividad beta 2, pero mantiene su actividad beta 1 estimulante y es un potente activador de los receptores alfa 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Que la noradrenalina fundamentalmente es un fármaco vasoconstrictor. Vasoconstrictor porque tiene acción exclusivamente alfa 1 y no tiene acción beta 2. Entonces, la acción de la noradrenalina a nivel de los vasos sanguíneos es vasoconstricción tanto de arteriolas como vénulas. Entonces vamos a tener vasoconstricción en piel, mucosas y áreas plácnicas que puede comprometer el flujo renal y la filtración glomerular. Va a haber un aumento de la resistencia vascular, la presión arterial diastólica, un aumento de la postcarga, un aumento de la contractilidad por estímulo beta 1, aumento del volumen minuto y la presión sistólica, bradicardia por mecanismo reflejo. Eso es importante. Tenemos otros fármacos adrenérgicos que, a diferencia de la noradrenalina, tienen efecto exclusivo alfa 1, como la fenilefrina, la metoxamina y la etilefrina. Entonces ellos, ahí están otros representantes que los pueden ver en la lámina. Los efectos son a nivel de los vasos sanguíneos, es vasoconstrictor por su acción alfa 1 exclusiva. Pero esta acción alfa 1 al aumentar la presión arterial diastólica y la presión arterial media provocan mecanismos reflejos. Recordemos de nuevo el reflejo varosector. Al haber un aumento de la presión arterial diastólica y por ende de la presión arterial media, este aumento es detectado por los varosectores del callado aórtico y de la bifurcación de las aortas que llevan esa información a los núcleos vasomotores del tallo que van a provocar una inactivación del sistema simpático y una activación del parasimpático. Y una activación del simpático, en este caso una inactivación del simpático y una activación de la actividad parasimpática, que a través del nervio vago que inerva el corazón, van a provocar una bradicardia refleja. Fíjense ustedes que el parasimpático no inerva directamente los vasos sanguíneos. Quienes inervan los vasos sanguíneos son las ramas simpáticas. O sea que aquí, de nuevo repito, el simpático es el encargado de mantener la presión arterial, a diferencia del parasimpático. Entonces, estos agentes son potentes vasoconstrictores, producen vasoconstricción intensa y por eso algunos se usan en forma tópica como descongestionante nasal, que es su uso más frecuente, como descongestionantes oculares, como hemostáticos y como midriáticos, sobre todo la fenilefrina para producir midriasis por contracción del músculo radial del iris. Ahora entramos en los fármacos adrenérgicos de acción directa beta selectivos. En este caso, los que estimulan receptores beta en forma inespecífica, digamos, que estimulan por igual beta 1 y beta 2, el principal representante es el isoproterenol, que es una catecolamina sintética que estimula solamente receptores betas, pero tanto beta 1 como beta 2. El estímulo beta 2 a nivel de los vasos sanguíneos provoca una vasodilatación, sobre todo en las arteriolas que irrigan el músculo estriado. Esto hace que disminuya la presión arterial diastólica y ocurra una disminución
esta presión arterial media que es detectada por los varoreceptores que hacen que, ya como explicamos anteriormente, produzca una taquicardia refleja. A nivel cardíaco, por el estímulo beta 1, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción auriculoventricular. En esta gráfica vemos cuál es el efecto del isoproterenol a nivel de, por ejemplo, la frecuencia cardíaca que aumenta, más que todo en forma refleja, quizás directa por estímulo beta 1, como hay una disminución de la presión arterial diastólica debido a la disminución importante de la resistencia vascular periférica, producto de la relajación del músculo liso de las arteriolas que irrigan el músculo estriado que disminuyen la resistencia vascular periférica. Eso es lo que ocurre cuando se estimula beta 2 por el isoproterenol que también estimula beta 1. Ahora, cuando vamos a los selectivos, los beta selectivos tenemos los selectivos para receptores beta 1 como la dobutamina. Son fármacos sintéticos que son susceptibles de ser metabolizados por la catecolometiltransferasa y por supuesto no son degradados por la monoaminoxidasa. Tienen una especial selectividad por los receptores beta 1 como es la dobutamina y se utilizan en el shock cardiogénico. Y los que son selectivos beta 2, que van a estimular solamente receptores beta 2, no beta 1, que tienen su utilidad en la terapia broncodilatadora en el caso del asma bronquial y como relajantes uterinos. Cuando ustedes vean en séptimo semestre la farmacología uterina, estos fármacos son muy utilizados para detener el parto prematuro. Ahí tenemos la oxiprenalina, el fenoterol, el salbutamol, la terbutalina, broncodilatadores y relajantes del músculo liso uterino. Ahora veremos un tipo especial de agonistas que son los agonistas alfa 2. Recuerden que el estímulo alfa 2 provoca disminución de la liberación de noradrenalina de los botones presinápticos, provocando una disminución de la liberación del mismo y una disminución de la actividad simpática. A su vez, el agonismo alfa 2 puede provocar en músculo liso su contracción porque se contrapone el efecto beta 2. Entonces vamos a ver algunos agonistas alfa 2. Los principales representantes de este grupo de fármacos agonistas alfa 2 son la cloridina, el ametildopa, la guanfacina, el guanabens y la apracloridina. Entonces ellos activan los receptores alfa 2 de los centros de control cardiovascular del sistema nervioso central. Se actúan más que todo a nivel central, disminuyendo la salida simpática central. Y además a nivel provocan disminución de la liberación de noradrenalina en los botones presinápticos, como ya dije. Recordemos que en músculo liso, la activación de los receptores de alfa 2 provocan contracción del músculo liso vascular y pueden aumentar la resistencia vascular periférica, como se explicó en la clase anterior, debido a que disminuye, en este caso, la producción de AMP cíclico, la disminución de la activación de la fosfoquinasa A y por lo tanto va a ocurrir la contracción. Entonces, la administración de estos agonistas alfa 2 adrenérgicos como la cloridina van a provocar una disminución de la presión arterial por disminución, ya dijimos, la salida simpática central, disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la contractilidad miocárdica y una disminución de la secreción de renina. Recuerden que el eje renina-angiotensina-aldosterona promueve el mantenimiento de la presión arterial y puede ser causa de hipertensión arterial su actividad excesiva. Además, recuerden que el estímulo alfa 2 a nivel de las plaquetas hace que aumente la agregación plaquetaria, disminuye la secreción de insulina, ya lo vimos, disminuye la presión intraocular, como la apracloridina, por disminución de la producción de humor acuoso, aumenta la sensación de analgesia y sedación, y por eso se usan como coadyuvante de la anestesia, en este caso epidural. Ahora entramos en la última parte de esta clase, que son los fármacos adrenérgicos de acción indirecta. Es decir, a diferencia de los que vimos anteriormente, estos fármacos no estimulan el receptor, sino que facilitan la acción de los neurotransmisores endógenos, ya sean disminuyendo su degradación o disminuyendo su recaptación en el botón presináptico. Entonces, esos son los fármacos adrenérgicos de acción indirecta. Entonces tenemos la tiramina y la cocaína.
La tiramina lo que hace es entrar a la terminal nerviosa, desplazando la noradrenalina de las vesículas, sacando la noradrenalina de las vesículas, por lo tanto liberándola más al espacio sináptico. La cocaína lo que hace es inhibir la recaptación presináptica de noradrenalina, por lo tanto, haciéndola más disponible en el espacio sináptico y teniendo esta más tiempo de interactuar con los receptores tanto pre como postsinápticos. Ese aumento de la concentración de la noradrenalina en el espacio sináptico es lo que explica la intensidad de los efectos, del aumento de los efectos simpáticos. Sí, el aumento de los efectos simpáticos debido al exceso de catecolaminas en el espacio que no está siendo recaptada como debería ocurrir, ya que está bloqueada la enzima que la recapta. Ahora bien, los fármacos que son de acción mixta tienen efecto en el cual aumenta la liberación de las catecolaminas endógenas, pero a su vez actúan directamente en los receptores como agonistas. Tenemos la efedrina, el metaradinol, la pseudoefedrina, la anfetamina y la metanfetamina. Entonces facilitan la liberación e inhiben la recaptación. Algunos de ellos, algunos libros no están de acuerdo, pero lo cierto es que también estimulan directamente los receptores adrenérgicos. Entonces los efectos que se producen con esta acción mixta, tenemos efectos cardiovasculares con palpitaciones, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, esto incluso puede llegar a infarto agudo al miocardio por un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, hemorragia cerebral por aumento de la presión arterial, taquipnea, respiración irregular, paro respiratorio, anorexia, náuseas, diarrea, vómitos, etcétera, etcétera. Ajá. Y tenemos además que una hipertermia porque aumento digamos en este caso del metabolismo en la grasa parda que aumenta la degeneración de calor. Entonces va a haber una hipertermia allí debido a esa activación. Entonces, estos son efectos que pueden matar al paciente. Sin embargo, estos fármacos son muy utilizados para aumentar el rendimiento muscular, por lo tanto son drogas prohibidas por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, como sigamos diciendo los efectos, en el ojo va a haber midriasis, una vasoconstricción conjuntival, tenemos también ansiedad, que euforia, porque ellas sí penetran la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, ejerce una acción directa en el sistema nervioso central, produciendo euforia por liberación de dopamina en el núcleo accumbens, ansiedad, confusión, irritabilidad, alucinaciones visuales y táctiles, alteraciones de la percepción, reacciones paranoides, convulsiones e incluso una franca psicosis tóxica. A largo plazo producen farmacodependencia. Entonces vamos a tener que la causa de muerte más frecuente es por arritmia, infarto agudo de miocardio, digamos, hemorragia cerebral intracraniana, etcétera, o un estatus compulsivo. Entonces, este es el problema de estas drogas cuando son administradas indiscriminadamente. Ok, ya terminó la segunda parte, esperen la tercera parte muy